terminei minha aula e aí me dei conta que é o sistema que me tirou porque acabou o tempo. A parte já falamos, né? Me confirma onde ficamos. Aqui? Isso, o senhor ia começar a explicar essa. Positivo. Muito bem. Edema pulmonar. Edema pulmonar es el acúmulo, es la acumulación de líquido en el intersticio y en los alvéolos. Eso es edema pulmonar, acumulación de líquido en el intersticio y en los alvéolos. Se da principalmente por dos causas. Por un aumento de la presión capilar pulmonar. Correcto. ¿Por qué se da este aumento de la presión capilar pulmonar? Por una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Correcto. La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo permite el flujo retrógrado. Cambiar mi color. Permite el flujo retrógrado de sangre. Correcto. Esta sangre va hacia los vasos pulmonares y empieza a acumularse. Correcto. En los pulmones y aumenta esta presión. Aumenta la presión hidrostática capilar porque hay más sangre. ¿Se entiende? Hay más sangre, entonces la presión es mayor, la fuerza con que la sangre ejerce, esta fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes del vaso aumenta. O sea, aumenta la presión hidrostática capilar y aumenta la fuerza entonces con que la sangre sale hacia el intersticio. ¿Se entiende? Y si esto supera a la velocidad con que los vasos linfáticos van drenando, se ocurre en realidad la acumulación de líquido acá en el intersticio, ¿correcto? Produciendo lo que es el edema de pulmón, ¿correcto? A causa de una insuficiencia cardíaca en este caso, por aumento de la presión capilar pulmonar. También se puede dar por aumento de la permeabilidad vascular, lo que sea en el caso de infecciones como neumonía frecuente o grandes quemados por quemaduras, ¿está bien? Aumenta entonces la permeabilidad vascular. Imagínense, en condiciones normales las proteínas no pueden pasar hacia el intersticio. Si aumentamos nuestra permeabilidad vascular, imagínense que estas proteínas van a empezar a fugarse hacia el intersticio, ¿correcto? Van a empezar a acomodarse en el intersticio estas proteínas, ¿correcto? Y va a aumentar entonces la presión coloide-osmótica producida en el intersticio, porque la presión coloide-osmótica intersticial es producida por estas proteínas. Entonces, la fuerza de salida va a ser mayor, ¿correcto? Y si la fuerza de salida es mayor, va a acumularse más líquido acá en el intersticio. Y una vez que los vasos linfáticos son superados, empieza a acumularse los líquidos en el intersticio y en los alvéolos. A esto llamamos edema de pulmón o edema pulmonar, principalmente por dos causas. Uno que es aumento de la presión capilar, que sea en el caso de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, y otro por aumento de la permeabilidad capilar, la fuga de las proteínas hacia el intersticio, en el caso de infecciones como la neumonía o grandes quemados, ¿correcto? Y lo que ya dijimos, el edema de pulmón. Para producir un edema de pulmón, si vamos a hablar de forma aguda, la presión hidrostática capilar tiene que aumentar en por lo menos 28 milímetros de mercurio, ¿correcto? Porque si es menos que esto, menos que eso, los vasos linfáticos pueden drenar todavía el líquido del intersticio, entonces no se va a producir edema de pulmón. Si es mayor a esto la presión, la fuga de salida del líquido va a ser mayor a la que estos vasos linfáticos puedan drenar y ahí se va a producir el edema de pulmón de forma aguda. Ahora, si hablamos edema agudo de pulmón de forma crónica, el aumento de la presión hidrostática capilar tiene que ser de por lo menos 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué esto? Porque los vasos linfáticos se adaptan, aumentan de tamaño, ¿correcto? Y van a poder drenar mayor cantidad con el tiempo. Por eso es que de forma crónica, ¿correcto?, el aumento de presión tiene que ser mayor.
Como habíamos dicho, el pulmón se encuentra rodeado por una membrana serosa, está bien, una pleura visceral y una pleura parietal. Entre ellos se encuentran un espacio donde se encuentra el líquido pleural. Y derrame pleural es la acumulación justamente de líquido dentro de este espacio. ¿Correcto? Se da o se puede dar por 4 motivos. Cualquier patología que aumente la presión hidrostática capilar normalmente se da por una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, que va a aumentar esta presión, va a aumentar la velocidad de la fuga del líquido hacia el intersticio. Y si supera, correcto, si supera la capacidad de drenaje de los vasos linfáticos, ocurre el derrame pleural. Otro, por obstrucción linfática. Dijimos que los vasos linfáticos son encargados de drenar el líquido del intersticio. Imagínense si ellos están cerrados, si ellos están obstruidos. Entonces, va a salir líquido y va a empezar a acumularse dentro del intersticio. ¿Correcto? Mecanismo también de formación de derrame pleural. La obstrucción linfática normalmente se da por tumor o un poco más raro por algunos parásitos como la Wuchereria bancrofi, que solamente hablaron mucho en microbiología. También se da por aumento de la permeabilidad vascular. Correcto, lo que se da en infecciones como la neumonía o algunos tóxicos o las quemaduras, correcto. Lo que produce este aumento de la permeabilidad vascular es la fuga de proteínas hacia el intersticio y esto conduce a una mayor presión coloide-osmótica intersticial y mayor fuerza de salida también del líquido hacia el intersticio. ¿Correcto? Y también puede ser por una disminución de la presión coloide-osmótica plasmática. ¿Correcto? Esta disminución de la presión coloide-osmótica del plasma se da porque disminuye las proteínas del plasma. ¿Y cómo pueden disminuir las proteínas del plasma? En pacientes desnutridos que tienen pocas proteínas, correcto, disminuye las proteínas plasmáticas, entonces disminuye la fuerza con que se retiene este líquido hacia el intersticio, entonces la fuerza neta de salida es mayor, ¿me entiendes? También en pacientes con problemas hepáticos, donde hay un problema de síntesis de la proteína, no se sintetiza la cantidad adecuada de proteínas, o en pacientes renales donde se elimina por los riñones las proteínas. Ustedes saben que por los riñones no pueden eliminarse proteínas, y si se empieza a eliminar proteínas, ahí va a haber un déficit de proteínas, lo que ocurre en el caso de los pacientes renales, el síndrome nefrítico, por ejemplo, ¿también? De una eliminación de proteínas, disminución de proteínas y puede conllevar a un derrame pleural. ¿Entiendes? Perfecto. Acá tengo una placa normal, espacio costofrénico libre del lado izquierdo, ambos lados, derecho e izquierdo. Acá solamente libre el lado izquierdo, el lado derecho totalmente ocupado por líquido. ¿Se dan cuenta cómo está bien? Blanco acá y tiene esta curva de Damasceno característico de acumulación de líquido. Perfecto. Caso de derrame pleural. Perfecto. Quiero que vayan colocando sus nombres. Esta fue la clase del día de hoy. Vamos a tratar de hacer más corrido a partir de la clase que viene, ¿está bien? Porque el contenido es bastante largo y el tiempo bastante corto, como pueden ver. Ya les mando un abrazo de acá. Espero que pasen bien el fin de semana. Cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Cualquier duda, solamente hablar conmigo, ¿está bien? Sin problema. Gracias, profe.